¿Cómo les va? En esta clase vamos a estudiar el aparato reproductor. Vamos a definir qué es el aparato reproductor, cómo está constituido, es decir, las partes y además algo de la fisiología del aparato reproductor femenino y masculino. También vamos a repasar algo sobre la endocrinología de las gónadas y vamos a ver los espermatozoides y la importancia que tienen desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, el aparato reproductor es el conjunto de órganos que entre sus funciones principales está la reproducción de los seres vivos. Recordemos entonces que lo vamos a separar para poder estudiarlos en aparato reproductor femenino y masculino, dado que existe una diferencia bastante importante entre ambos. La función del aparato reproductor entonces es la reproducción. Esto permite la supervivencia de las especies. A partir de los gametos sexuales o células sexuales se produce la fecundación y a partir de ahí se forma un ser vivo. Las gónadas, son tanto el ovario como el testículo, son los órganos donde se forman los gametos sexuales, pero también son glándulas. ¿Por qué? Porque producen hormonas sexuales. Entonces, en el hombre sabemos que son los testículos y en las mujeres son los ovarios, ¿sí? En los testículos donde se forman los espermatozoides y en los ovarios es donde se forman los óvulos. Empezamos a ver el aparato reproductor femenino. Las partes las podemos agrupar en órganos genitales externos, los internos y los genitales, las glándulas genitales auxiliares. Los órganos genitales externos, que podemos llamar la vulva, está constituido por varias partes, que ahora las vamos a ver: el monte de Venus, los labios mayores y menores y la vestíbula de la vagina. Los órganos genitales internos incluyen todo lo que está por dentro, que no se puede ver a simple vista. La vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y también tenemos glándulas genitales auxiliares como las vestibulares y parauretrales, que tienen función de secretar sustancias, mucosidad, que lubrica de alguna manera el aparato reproductor, sobre todo la zona más externa. Bueno, vamos a ver ahora, con un poco más de detalle, los órganos genitales externos, es decir, la vulva. El monte de Venus es esta zona que es como una prominencia delante del pubis, que está formado en su tejido por tejido adiposo y que está recubierto por piel y además tiene vellosidades. Luego tenemos los labios mayores y los labios menores. Los labios son como unos pliegues de la piel que también contienen tejido subcutáneo adiposo. Esta parte de los labios están revestidos, sobre todo desde la pubertad, por una piel que está más pigmentada y que además tiene glándulas sebáceas y sudoríparas, pero también se recubren de vello, ¿sí? Entonces, labios externos, labios internos. Los labios internos rodean una región que se llama vestíbulo de la vagina. En esta región se encuentran situados dos orificios, entre ellos el orificio de la uretra, por donde podemos orinar, y el orificio vaginal que corresponde al aparato reproductor femenino. Además, hay alrededor de esta zona los conductos de salida de dos tipos de glándulas que se llaman las de Bartolino y las de Skene, que la función de estas glándulas es secretar moco, que se van a agregar ya al moco cervical para proporcionar lubricación a toda esta región. Esta zona que tenemos por encima de los labios menores es lo que se llama el clítoris, que es un tejido compuesto principalmente por tejido eréctil, que se agranda por rellenarse de sangre durante la excitación sexual. Y por otro lado, en el orificio vaginal existe un pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea a ese orificio genital. Los órganos genitales internos son los que dijimos, no están por dentro, no lo podemos ver a simple vista, e incluyen los ovarios, que son son dos cuerpos ovalados en forma de almendra, aproximadamente el tamaño que contienen. Luego tenemos las trompas de falopio,
que es la región que está unido por un lado al útero y por otro lado parte de la prominencia de esas trompas de falopio se conectan con los ovarios. Luego el útero, el cuello uterino y la vagina. Las trompas de falopio es la región donde se reciben los ovocitos y que además se va a producir la fecundación. Y la vagina, que es esta región que está por debajo del útero, es un tubo, que es músculo membranoso, que se encuentra por delante del recto. Importante destacar el útero, ¿por qué? Porque es el sitio donde, en el caso de una fecundación, se va a implantar ese óvulo fecundado. Además, el útero tiene una importancia muy grande durante los ciclos menstruales, ya que a partir de las capas que se van formando en el endometrio, se van desprendiendo en cada ciclo sexual femenino. Entonces, las capas que podemos visualizar en el útero son el perimetrio, que es la parte más externa, el miometrio, que es el miometrio, que es la parte central, y el endometrio, que está marcado acá en rojo, porque es lo que estábamos mencionando recién, es la parte de implantación del huevo fecundado y es la parte esta que se expulsa en caso de que no haya una implantación durante cada menstruación. Es una zona muy, muy irrigada, por eso es el sangrado. Las trompas de falopio es toda esta región que vemos acá, una región que se llama istmo, una región más amplia, engrosada, que es la ampolla. Eh, es el lugar en este sitio donde ocurre la fecundación, y el infundíbulo es la región que está más cercana al ovario, que es la zona que a través de sus fimbrias va a captar al ovocito liberado durante la ovulación. Tengamos en cuenta que toda la zona cervical está lubricada por moco cervical, que se produce en la mucosa del cuello uterino, ¿sí? Es una mezcla que tiene agua, pero también tiene lípidos, enzimas, proteínas y sales, y se producen más o menos unos 20 a 50 mililitros por día. Es muy viscoso y es más alcalino durante la ovulación. Y esto tiene una explicación porque ese pH más alcalino favorece el paso de los espermatozoides, eh, a los que también aporta nutrientes y los protege de células del sistema inmune para que puedan ingresar a la vagina y poder fecundar a un posible óvulo. En el ovario entonces dijimos que era la gameta, es el órgano sexual femenino donde se van a producir los gametos y las hormonas femeninas, ¿sí? Los gametos son los ovocitos, los óvulos, ¿sí? En todo el tejido de ese ovario vamos a encontrar distintas eh, células o grupos de células que corresponden a diferentes estadios de maduración de esos óvulos, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a ver un poquito, pero tenemos el folículo primordial, folículo primario, secundario, el maduro o célula de Graf, que es el que va a desprender el óvulo y va a quedar el resto de las células en el ovario en forma de lo que se llama cuerpo lúteo, y finalmente al degradarse y eliminarse esto, podemos ver lo que se llama el cuerpo albicans. Además, el ovario es productor de dos hormonas muy importantes como los estrógenos y la progesterona, pero además produce otras hormonas como la inhibina y la relaxina, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el ovario tiene doble función: la producción de gametos, que son los óvulos, y la producción de hormonas como la progesterona y los estrógenos. Bien. Para que quede claro, la terminología folículo se refiere a ese huevo, a ese óvulo, ovocito, que está rodeado por células accesorias o células foliculares, ¿sí? Acá lo podemos ver. A medida que van madurando, esa estructura que rodea al ovocito se va ampliando, va generando distintas morfologías, pero a todo esto, a toda la estructura donde está el óvulo
en su grado de maduración correspondiente, más todas las células que lo rodean, es lo que se llama folículo. En la mujer, los folículos permanecen en estado estacionario desde su formación antes del nacimiento hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad tenemos un gran número de folículos disponibles para ser seleccionados, pero de todos esos folículos, solamente 400 aproximadamente son los que van a madurar y van a ser liberados para ser captados por las trompas de falopio. El resto se van a ir degenerando. De hecho, en una mujer que llega a la menopausia, el número de folículos disminuye muchísimo. Cada ciclo sexual, lo que va sucediendo es que estos folículos van a ser estimulados por dos hormonas hipofisarias, que son la FSH y la LH, que van a ir estimulando estos folículos para que vayan desarrollándose. Pero de todos los folículos, solamente uno por cada ciclo, es el que va a alcanzar el grado de maduración necesario para que sea ovulado. Es decir, que si bien nosotros liberamos estas hormonas, puede empezar a estimular a algunos, pero de todos esos, uno solo va a alcanzar el grado de maduración definitiva, ¿sí? Para ser ovulado. Todo este proceso entonces tiene que ver con la formación del óvulo. Los óvulos se producen, como bien dijimos, en los ovarios, ¿sí? La gametogénesis es la formación del óvulo producida en los ovarios en sus distintos estadios. Recordemos que para la formación de los gametos sexuales se producían dos divisiones meióticas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En ese proceso se van a desarrollar estos huevos, o óvulos mejor dicho, que luego va a madurar para ser expulsado durante la ovulación. El folículo que ya está maduro y lleno de líquido y está preparado para liberarse y ser recogido por las trompas de falopio es lo que se llama folículo maduro o folículo de Graf. Y a este proceso de liberación de ese folículo es lo que se llama ovulación. Les comentaba recién entonces que todas esas capas de células que quedan en el interior del óvulo por cada ciclo mantienen cierta funcionalidad, produciendo, por ejemplo, hormonas como la progesterona, que son útiles para favorecer en caso de una implantación y además los primeros estadios de ese embarazo. Luego se va a retraer y se va a convertir en el cuerpo albicans. En caso de fecundación, ese óvulo lo que va a pasar es que es captado por las fimbrias del infundíbulo de las trompas de falopio y va a ir avanzando a lo largo de estas trompas de falopio y en la ampolla, que es esta región, se va a producir la fecundación. En caso de que haya un espermatozoide que haya alcanzado esta ubicación y se encuentre en forma favorable con ese óvulo, fecunda. Luego empiezan una serie de divisiones celulares hasta llegar al estadio de blástula, que es aproximadamente a los 5 días. Esta blástula se va a ir a implantar o a anidar en el útero, y es ahí donde se convierte en gástrula, no me acuerdo el nombre. Ese proceso de formación de gástrula a partir de la blástula es lo que se llama gastrulación, y esa gástrula, si recuerdan en clases anteriores, es el estadio a partir del cual se forman las 3 capas embrionarias que van a dar origen al resto de los tejidos del organismo: el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. El ciclo sexual femenino en una mujer en edad fértil dura aproximadamente 28 días y lo podemos dividir en una parte que ocurre en el ovario, pero también acompañando a este movimiento, a esas secreciones de hormonas que se producen en el ovario, también tenemos el ciclo uterino. Todo esto está mediado por hormonas como la LH y FSH a nivel de la hipófisis. Acá quizás faltaría la GnRH, que era la hormona liberadora de gonadotrofinas, liberada por el hipotálamo.
los esteroides y la progesterona, que son liberadas por el ovario, y tengamos en cuenta que cada ciclo consideramos el día 1 el primer día de la menstruación. Esto es importante a la hora de solicitarle a un paciente que venga a sacarse sangre en tal día de su ciclo, el considerar el ciclo desde el día 1 a partir del primer día de la menstruación. En este proceso de cada ciclo sexual femenino, lo que está pasando es que el hipotálamo libera una hormona que era la GnRH, que estimula la hipófisis para que libere las hormonas FSH y LH. La FSH actúa sobre las células de la granulosa para que produzca ciertas hormonas como la progesterona, pero también algunos andrógenos. Mientras que la LH actúa sobre las células más externas, que son las células de la teca, y lo que va a favorecer es que a partir de esos andrógenos sintetizados en las células que están en la parte más interna, las células de la granulosa, forma los estrógenos, ¿sí? Entonces, las células de la teca producen estrógenos y las células de la granulosa producen progesterona y producen andrógenos que después se convierten en estrógenos. Por lo tanto, las dos hormonas más importantes que se produce el ovario son los estrógenos y la progesterona. Ambas hormonas tienen una función muy importante en la fase reproductiva de la mujer, ya que permiten ese desarrollo del óvulo, pero también mantienen el cuerpo lúteo cuando ocurre la ovulación, y en caso de ser fecundado, ese estadio inicial del embarazo y la preparación de las mamas y de la lactancia también está relacionada con estas hormonas, principalmente por la progesterona. Los estrógenos son los responsables de los caracteres sexuales femeninos, principalmente, como el desarrollo de las mamas, el ensanchamiento de las caderas. Bueno, todas esas características que distinguen a una mujer de un hombre están principalmente relacionados con los estrógenos. El ciclo ovárico, entonces, dijimos que se divide en distintas fases y que dura 28 días. Este gráfico ya lo vimos. Tenemos, por un lado, la menstruación, que son los primeros días, desde el día 1 aproximadamente hasta el día 7. Una fase que se llama proliferativa, que es donde ese folículo que es estimulado por las hormonas empieza a crecer hasta madurar, convertirse en folículo de Graf y liberarse durante la ovulación, y después lo que queda en el ovario es el cuerpo lúteo, que se va a ir degenerando hasta transformarse en un cuerpo albicans que se va a eliminar completamente. Entonces, el ciclo ovárico lo podemos dividir en una fase folicular, que abarca del día 1 al día 14, y una fase lútea, que es la que perdura en el ovario con el cuerpo lúteo, que es a partir del día 15 al día 28. Ocurriendo la ovulación entre ambas alrededor del día 14. Entonces, tenemos estos folículos iniciales que son inmaduros, que por el estímulo de una hormona que es la FSH empiezan a madurar, se convierte en un óvulo maduro, se libera y queda el cuerpo lúteo en el ovario. Este gráfico lo vemos también en endocrino, cuando vemos la parte de las hormonas del aparato reproductor, y un poco demuestra cómo ocurren las distintas etapas durante todo el ciclo. Si lo miramos desde la parte del ovario, los folículos que empiezan a madurar, se convierten en un folículo maduro, libera el óvulo mediante la ovulación y queda el cuerpo lúteo y luego el albícano. Las hormonas de la hipófisis, primero aumenta un poquito la FSH, un pico durante la ovulación y después disminuye notablemente. Mientras tanto, este estímulo de FSH hace que aumente de a poco el estrógeno, los estrógenos, y este estrógeno, cuando llega a un nivel, permite que estimula a la hipófisis para que libere LH y FSH. Ahí es el momento de la ovulación. Cuando ocurre eso, se disminuye o se inhibe la secreción de estrógeno para aumentar después, durante la fase lútea, la secreción de estrógeno y progesterona para preparar al
útero para esa posible anidación. Fíjense que las capas, esto es lo que hablábamos hoy, del cuerpo uterino, del útero, van aumentando durante las fases, principalmente la fase lútea, y después, si no hay anidación, se termina eliminando todo eso mediante la menstruación. Fíjense que partimos desde el último día de la menstruación en este nivel y va aumentando para luego otra vez eliminarse todas esas capas. Bueno, el aparato reproductor masculino también lo vamos a dividir en los órganos genitales externos, que son los que están a la vista, los internos, los que no podemos ver, y también las glándulas auxiliares. Los órganos genitales externos son tres: el pene, los testículos y el escroto, que es un saco que envuelve a los testículos y que tiene la función de regular la temperatura por unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Y los testículos son estas dos glándulas en forma de huevo de 5 por 2,5 centímetros, que aproximadamente tienen un peso de 10 a 15 gramos, y es aquí donde dijimos que se producen las gametas sexuales masculinas, que son los espermatozoides, además de producir hormonas sexuales masculinas, que son los andrógenos. Más conocida es la testosterona. Entonces, de nuevo, los testículos producen los gametos sexuales masculinos, que son los espermatozoides, y las hormonas, que son los andrógenos. Entonces, una doble función. Las partes de los testículos las podemos dividir en los túbulos seminíferos, que son los que pueden ver acá, que tienen las células que van a producir los espermatozoides. Es decir, los espermatozoides se producen en esta región. Una vez que se producen, se transportan a través de estos tubos hacia una red testicular, que luego van a transportarse a esta zona que está como en un extremo, en una de las partes de los testículos, que se llama epidídimos, que son como, si los podemos ver de otra manera, fíjense, que fueran como una coma, de unos 4 centímetros de longitud, que están como adosadas a la superficie del testículo. Y es aquí donde se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la liberación. Y por otro lado, para eliminarse después esos espermatozoides de esta región, van a salir a través del conducto deferente, que es un conducto eyaculador para la expulsión de esos espermatozoides a través de la uretra, en este caso. Si nosotros hacemos un corte de estos túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides, fíjense que estoy en esta región del testículo, hago un corte ahí, me encuentro con esto. Vamos a ver dos tipos de células principales, además de las células espermáticas. Las células de Sertoli son unas células que están dentro de los túbulos seminíferos y que son responsables del mantenimiento, la nutrición de las células espermáticas, útiles para la espermatogénesis, pero también producen unas hormonas, como la inhibina, y una proteína que une a los andrógenos, que es la BP. Por otro lado, rodeando a los túbulos seminíferos, tenemos las células de Leydig, que son las que producen testosterona. Estas son estimuladas por la LH y FSH hipofisaria y producen testosterona. Por otro lado, si nosotros observamos el corte del túbulo seminífero, tenemos la zona central, que es como si fuera un orificio por donde van a ir saliendo los espermatozoides maduros, y hacia el otro extremo, la zona donde está la membrana basal, que es la que encontramos las células más inmaduras de los espermatozoides, que son las espermatogonias. A partir de esto, van a ir madurando, sufriendo las divisiones meióticas 1 y 2 también, hasta formar una espermátida madura o un espermatozoide, que es el que finalmente se va a secretar por los túbulos seminíferos. Bueno, acá tenemos la espermatogénesis, que es la formación de esos espermatozoides a partir de una espermatogonia que es muy madura, meiosis 1, meiosis 2,
maduración a espermatozoides. Recordemos que partimos de células que son 2N y los espermatozoides, en analogía con los óvulos de las mujeres, tienen una dotación cromosómica de N cromosomas. Es decir, para el ser humano son 23 cromosomas. A diferencia de las mujeres, en los hombres, alrededor de unos 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis por cada día. Y en el caso del hombre, a diferencia de la mujer también, esas células se pueden dividir continuamente durante toda la vida adulta del hombre. En cambio, en la mujer, este proceso de división y de ovulación ocurre durante la vida fértil de la mujer y se termina con la menopausia. Bueno, hoy hablábamos de las hormonas también que se secretan, que están relacionadas con el aparato reproductor masculino, el eje, hipotálamo, hipófisis, gonadal. En este caso está constituido por la GnRH, liberada por el hipotálamo, que estimula la hipófisis anterior para que libere LH y FSH. La LH estimula las células de Leydig para producir testosterona. Recordemos que las células de Sertoli eran las células que estaban adentro de los túbulos seminíferos, que tenían la función de sostén y de producir algunas hormonas también. La testosterona es la encargada de la diferenciación fetal de los genitales masculinos. Esta producción queda como inhibida, podríamos decir, durante toda la niñez, y a partir de la pubertad se estimula nuevamente la secreción de esta hormona, y es ahí donde aparecen todos los caracteres sexuales masculinos debido a la testosterona, el crecimiento puberal, el cierre de las placas epifisarias, que son como el crecimiento de los huesos, ¿sí? La placa epifisaria es donde el extremo de los huesos, por ejemplo, los huesos largos en las puntas, donde va creciendo. A partir de la pubertad, debido a esta hormona, eso se cierra y ya no crecemos más. El engrosamiento de la voz, de la libido y la espermatogénesis. Es ahí donde comienza la división celular constante y formación de espermatozoides en forma constante en el hombre. Bueno, en el caso del pene, es el órgano de copulación, pero además es compartido por el aparato urinario, porque a través del pene también tenemos el orificio de liberación de la orina, que es la uretra, ¿sí? Acá tenemos la uretra, ¿bien? Este tubo, que es la uretra, es compartido entre el sistema urinario y el sistema reproductor. Contiene dos partes grandes, que es la raíz y el cuerpo, y al finalizar en el otro extremo se encuentra el glande. El cuerpo está formado por dos tipos de tejido o estructuras, vamos a decir, los que se llaman cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos, como pueden ver en esta figura, dos columnas que, como muestra la figura también, están llenas de sangre, y durante la excitación esto se llena aún más, se irriga notablemente, y eso es lo que ocasiona, lo que produce la erección. Mientras que el cuerpo esponjoso también está constituido por tejido eréctil, lo que hace es rodear a la uretra. Esto rodea, si nosotros lo vemos acá, es esta parte, y de alguna manera evita que la uretra se comprima durante la erección. Una forma de proteger a la uretra. Bueno, y en cuanto a los órganos genitales internos y las glándulas auxiliares, tenemos, a ver, esperen que me ubico. En esta región tenemos las vesículas seminales, que son responsables de secretar un material viscoso amarillento que tiene fructosa. Esa fructosa es útil para mantener la movilidad, la energía de los espermatozoides. Más acá abajo, cercano al pene, tenemos las glándulas de Cowper o bulbo-uretrales, que también secretan sustancias que de alguna manera neutralizan el pH de la orina y lubrican la uretra previo a la eyaculación, ¿sí?
Y la próstata, que ahora vamos a ver, es la glándula más grande que tiene el sistema reproductor masculino, que también secreta un líquido que en conjunto con el líquido, las sustancias que producen la vesícula seminal y la glándula de Cooper, y con los espermatozoides que se producen en los testículos, forman lo que se llama el esperma, que se libera durante la eyaculación. Bueno, ¿y qué más les tenía que decir de acá para no olvidarme? El conducto eyaculador, conducto deferente, este es el que venía de los, perdón, acá. El conducto deferente, que es el que viene de los testículos con los espermatozoides, vienen a esta región y finalmente en esta zona se forma un conducto común a los dos conductos deferentes, se unen estos dos y es el conducto eyaculador, que finalmente libera su contenido a la uretra. ¿Bien? Y por otro lado, en esta imagen relaciona el sistema urinario que les estaba mencionando recién, junto con la orina y la vejiga, que también va a liberar su contenido hacia la uretra, y por eso decimos que se comparten en ambos sistemas. La próstata, les decía recién, que es una de las glándulas más grandes que tiene el aparato reproductor masculino, que tiene el tamaño similar a una nuez, y envuelve a, a una región del sistema masculino. Es una glándula accesoria y tiene la capacidad de secretar un líquido, que es un líquido lechoso y levemente ácido, que también contiene ácido cítrico y enzimas proteolíticas que permiten eliminar bacterias o cualquier agente extraño para evitar contaminaciones en ese semen que se va a eyacular. Bueno, acá en esta figura muestra una de las alteraciones más frecuentes que se encuentra en la próstata, que es la hiperplasia prostática, que en muchos casos es benigna y que es más frecuente a medida que aumenta la edad. Y para finalizar, quería mostrarles la estructura de un espermatozoide, donde tenemos una región que es la cabeza, una región intermedia, un segmento intermedio, que a veces le decimos cuello, y la cola. La cabeza, fíjense que tienen un gran núcleo y un acrosoma. En este acrosoma hay disueltos, son muchas enzimas que permiten abrir paso para poder ir avanzando sobre las trompas de falopio para llegar hacia el espermatozoide. Una vez que llega al óvulo. Una vez que se une el espermatozoide 1 y el óvulo, se forma un huevo o cigoto. Nosotros en el laboratorio los espermatozoides los analizamos en la muestra de semen, y lo que vamos a ver es al microscopio la cantidad de espermatozoides que tiene una persona y la morfología. Por eso es importante reconocer bien estas partes. Lo habitual es encontrarnos con una gran cantidad de espermatozoides que no son normales morfológicamente, que no tienen o la cabeza, o esta estructura es quebrada, o le falta la cola, o esto es grande, esto es pequeño. O sea, hay muchísimas variaciones de morfología, pero se considera que alrededor de un 4%, o a partir de un 4% de normal es considerado normal como rango de referencia. Bueno, con esto vamos a terminar esta clase. Cualquier cosa me consultan.